Voy. Gracias a Dios por la gran oportunidad que nos da nuestro buen Dios de estar juntos y reunidos para seguir aprendiendo de su palabra. Hoy les voy a compartir algo que es bastante importante en la vida de fe. Miren, cuando la gente piensa en la fe o la religión, se imagina, por eso dice que todas las religiones son buenas. Esa es la idea que muchos tienen, que todas las religiones son buenas. Es como decir, ir a la frutería y decir, todas las frutas están buenas y te deben de gustar o deben ser buenas para todo. O que todas las prácticas son buenas. Si eso fuera verdad, este mundo sería un paraíso. De veras sería un paraíso con tanta creencia y hubiera un montón de gente haciendo lo correcto. Si eso fuera verdad, de que todas las religiones son buenas. Vemos religiones que son terroristas, religiones que solamente están ocupadas en hacer dinero y dinero y dinero, pero no entienden lo que es la fe. Todo el ser humano tiene necesidad de creer, todos. Es algo con lo que nacemos. Todo el ser humano tiene necesidad de creer, entonces busca aferrarse a algo. Es algo que está en la naturaleza humana. Quiere aferrarse a algo que le dé esperanza. Miren, vamos a leer algo que dice la palabra del Señor ahí en Mateo. Vamos a leer Lucas 19, es el mismo pasaje, pero vamos a leerlo en Lucas capítulo 19, versículo 46. Lucas 19, 46. Hoy les voy a estar compartiendo de esto, de la cueva de ladrones. Entonces, dice la palabra de Dios así, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. De eso ahorita les voy a explicar. Miren, mucha gente piensa que el rito o la práctica es suficiente. Por decir, alguien dice, bueno, yo creo en Dios y lo que practico me acerca a Dios porque lo hago de corazón. Suena bien, pero ¿es la verdad? No es cierto. Así no es la cosa. Miren, ahora ya leímos este pasaje. Esta es una cita que viene en el libro de Isaías, capítulo 56. Vamos a leerla. Isaías 56, 7. Y ahorita dice la palabra del Señor de esta manera. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Fíjense, el lugar de adoración, el templo, el lugar del servicio en el culto a Dios, dice, será llamado casa de oración. Pero el Señor les dijo a los judíos que habían hecho de su casa una cueva de ladrones. Pero ahorita les explico más esto. Fíjense, la cueva representa un lugar donde habitan pues las fieras, incluso donde se guarecen o se guardan los ladrones. La gente que anda huyendo pues se guarda en la cueva, como que la cueva es un lugar de protección, como para los animales, pero también para personas delincuentes. Ahí es donde se guardan. Y vean la analogía que el Señor hace. Dice, mi casa la han hecho una cueva de ladrones. Una cueva.
Ahora, la cueva realmente también representa seguridad. Por eso es de que ahí se guardan, porque pues es algo seguro. No, el Señor no usó la palabra, la han hecho una tienda, la han hecho un negocio, sino usó la palabra cueva. Miren, vamos a leer algo desde antes de la práctica de estas personas judías creyentes. Vamos a ver lo que dice Jeremías, capítulo 7, versículo 11. Bien, dice la palabra del Señor de esta manera: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Y por qué les dice esto? Porque mucha gente siente que mientras esté en el templo hay como cierta seguridad. Cuando están en la práctica, se refugian en una práctica y como que se sienten seguros. He visto a muchas personas bien malvadas que al final de su vida se refugian en la religión. ¿Han visto eso? Después, cuando han vivido una vida pésima y después quieren ser como muy, muy rectos y muy cuidadosos, pero porque realmente creen en Dios, no, sino porque se sienten seguros en la práctica. Entonces, esto es más en sus cabezas, no es la verdad. Entonces, aquí el Señor les está haciendo esta pregunta ¿es cueva de ladrones? Pues claro que sí, dice. En lugar de ser un refugio espiritual, porque les digo, la cueva aquí está representando un refugio, pero en lugar de ser un refugio espiritual, se hizo otra cosa. Muchas personas piensan que es nada más suficiente decir creo, asistir a la iglesia, cumplir con ciertas normas, reglas. Lamentablemente, muchas personas cuando se acercan a Dios no se acercan buscando su protección, ¿no? Se acercan esperando encontrar un gurú que les venda el milagro, que les venda algo que les ayude en su desgracia, algo que les dé como cierta confianza en la vida, pero no porque realmente quieren estar cubiertos por Dios. Más bien buscan como a un sujeto que tenga poder, que convenza. Ahora la gente dice, bueno, con mi dinero yo pago, en lugar de decir ofrenda o diezmo, dicen, con mi dinero yo pago donde me gusta. O sea, no lo que es verdadero, o sea, no, sino donde me gusta más el negocio. Y algunos más ven la iglesia y a los hermanos como una oportunidad de negocio, no porque realmente crean en Dios, no porque realmente están buscando la ayuda de Dios. Se acercan a los hermanos porque pues es un mercado, como ahora muchos músicos, lo que hacen muchos músicos, tienen un público cautivo que les venden nada más a su música, en lugar de poner mi novia o la mujer, le ponen Dios y la gente dice, sí, gloria a Dios. Y los adora, los sigue. Oye, que se va a presentar en el estadio, lo llenan, que cuesta 1,000, 2,000 pesos el boleto para verlo, lo pagan y piensan que eso es de Dios. Es puro cuento. Eso no es eso es realmente de lo que está hablando Dios aquí. Una cueva de ladrones. Se sienten seguros cantando música que supuestamente es para Dios. Se sienten seguros, pero no es verdad. No hay ninguna seguridad en eso con Dios. Dios le llama cueva de ladrones.
una cueva de ladrones. Les voy a explicar una... Jeremías les estaba predicando que iban a venir los babilonios y los iban a llevar cautivos al pueblo de Israel. Y los israelitas decían: estás loco, estás equivocado. Y seguían con sus prácticas. Ellos se sentían seguros en lo que hacían, en su religión, pero no se daban cuenta que estaban haciendo muchas otras cosas mal. Claro que sí, pero no les importaba. Como hay personas, miren, hay gente que dice creer en Dios, pero si alguien les vende un cuarzo para la buena vibra, lo agarran. Si les dicen que se cuelguen algo, se lo cuelgan. Que se amarren algo en el brazo, se lo amarran. Yo no puedo entender gente que dice que cree en Dios y trae su amarradito en la mano, que para la protección. Si Dios es poderoso, ¿por qué tienen tanta confianza en un hilito? Si Dios es poderoso, ¿por qué tienen confianza en una piedra, en un cuarzo o en lo que sea, o en un símbolo? Miren, hablando de símbolos, les digo de la seguridad, la gente cuando se aparece el demonio le hacen cruz, cruz, cruz. Yo siempre le digo a la gente, y el diablo dice: no lo hagas, no lo hagas. El diablo dice: estás pero bien tonto. ¿Qué me afecta a mí una cruz? Estás pero mal. A él no le afectan esas cosas. Eso todo está en tu imaginación. Si tú vives una vida genuinamente cristiana, y si realmente eres una persona que de veras adora a Dios de corazón, es humilde, eso sí no lo puede tolerar el maligno. A esas personas, el diablo dice: no, a este sí no me le acerco. Pero aquel que anda con sus simbolitos o sus palabras mágicas, el diablo dice: es de los míos, este es el de acá. ¿Por qué? Porque no ha entendido el mensaje del evangelio. Dios no quiere que aprendamos una práctica, que seamos genuinamente obedientes a la palabra de Dios, genuinos, verdaderos, no actuar como estos judíos. Bueno, les voy a platicar una anécdota de la historia. El pueblo de Israel, los judíos, se rebelaron contra el Imperio Romano. Y por ahí del año 70, un poquito antes, unos 2 años, 68 años después de Cristo, el general Vespasiano fue el que dirigió la campaña para subyugar y dominar otra vez toda esa región de Palestina. Y claro, el ejército romano venía bien preparado, era un buen general, excelente, y iban dominando. El ejército romano, como iba avanzando, iba aplastando la rebelión. Y hasta que llegaron a lo último, que era la ciudad de Jerusalén. Era el centro de la rebelión. Para entonces el general romano Vespasiano tuvo que ascender al trono, porque el emperador romano murió. Entonces este general fue proclamado el nuevo emperador de Roma, y deja a su hijo Tito al frente del ejército. Y entonces, pero Tito no quería destruir Jerusalén. Tito no quería destruir la ciudad. Le parecía, yo creo, no sé, que era un lugar importante de fe, no lo sé, pero él no quería destruirla. Y entonces quería negociar con los judíos que estaban ahí, como que se rindieran y que ya hiciera la paz,
pero los judíos se sentían seguros porque estaba el templo. Y los sacerdotes y la gente que estaba ahí y algunos falsos profetas, como hay ahora un montoncísimo, les decían puras cosas buenas de que Dios les iba a dar la victoria porque Dios estaba ahí con ellos. Y entonces ellos, la gente que estaba ahí, pues se enardecía cada vez más. Y en el templo estaban ahí los sacerdotes haciendo ceremonias y sirviendo según a Dios. Y el general les mandaba emisarios y les mandó a un capitán. Y lo que hicieron los judíos, lo mataron. Y lo mataron de una manera muy fea, al grado de que el ejército se enojó de ver el trato que le dieron al capitán. O sea, ellos se sentían seguros porque decían que estaban con Dios y que estaban siguiendo sus ritos. Y entonces el ejército ya estaba muy molesto, y ahora ya los soldados, aparte de que estaban ahí por ser soldados y por su paga, pero ahora ya estaban muy enardecidos contra los judíos por el trato que le dieron al capitán, que había ido en son de paz. Pero los judíos sentían que tenían a Dios de su lado. Total, los romanos, en su estrategia, como estaba la ciudad de Jerusalén, tenía en aquel entonces era una colina mucho más pronunciada. Los romanos hicieron rampas, llenaron el valle de tierra, hicieron rampas, destruyeron las murallas. Destruyen la primer muralla de la ciudad y entra el ejército. Pero para esto, adentro en la ciudad, la gente, como el sitio duró por ahí de unos 2 años, la gente en la ciudad se moría de hambre, se comían entre ellos, porque sentían que Dios estaba con ellos. Decían que Dios estaba con ellos y les iba a dar la victoria, y las mamás tenían un hijo y se lo comían. Era así la situación que estaban viviendo, pero los líderes les decían que estaban con Dios. Es como ahora, ¿no? Como a mucha gente le sacan el dinero diciendo que los van a sanar, que los van a hacer millonarios, y la gente ahí va. No razonan que así eso no es lo que Dios quiere. No es el mensaje de Dios ese. No es el propósito de Dios que estemos aquí sentados nada más. No, ese no es. Sino que oigamos el mensaje, que entendamos que esto es una relación de corazón, de humildad. Y que ahí es donde está la seguridad. No en estas paredes. No en este momento. No es en mi religión. El pueblo de Israel, los judíos estaban ahí en la ciudad, les digo, se estaban matando entre ellos, comiéndose entre ellos. Un líder, para evitar, entre los líderes después ya se estaban peleando, y porque había varias facciones dentro de la ciudad, y entonces para evitar que la gente desertara, cortaron los suministros, que pocos suministros que tenían de agua y cosas así, para que la gente no desertara, que porque Dios les iba a dar la victoria. Cuando entró el ejército romano, que venció las murallas, se abalanzaron, alguien lanzó alguna flecha de fuego, con fuego, y empezó a quemar el templo. Los sacerdotes se refugiaron en el templo pensando que ahí nadie los iba a tocar. Yo creo que han de haber dicho que ahí el templo nadie lo iba a destruir porque Dios estaba ahí. Y se refugiaron ahí los sacerdotes y mucha gente se metió al templo, murieron ahí quemados. Otros lograron escapar.
Algunos líderes lograron escapar, destruyeron la ciudad. Fue una masacre. Y el último bastión de la rebelión, Masada, también los romanos avanzaron y acabaron con ellos. Toda esta gente era gente bien religiosa, bien fanática, practicante de la religión extremos. Pero eso no es la verdad. O sea, no es que yo adopte una actitud religiosa y una cara. ¿Cómo vivo? ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo pienso? ¿Cómo decido? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No es la protección de estas paredes. Miren, aquí pudiera decirles, es que aquí como que este es una bóveda celestial y que aquí estamos protegidos. Error, eso no es cierto. Estamos aquí para aprender de Dios, estamos aquí para entender el mensaje, lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere que vivamos una vida superficial, hipócrita, sino Dios quiere que vivamos una relación con Él verdadera, humilde, sencilla. Eso es el mensaje que una y otra vez, de una y otra forma, estamos oyendo aquí. De una manera, de otra manera, de otra manera, para que entendamos que lo que Dios quiere es una relación con Él sincera.